En un sistema axonométrico trimétrico de ángulos Z o X 105 grados, X o Y 120 grados, queremos representar un cuerpo con forma de hexaedro regular, con una diagonal vertical, y su vértice inferior situado en el plano X o Y. El cuerpo se supone anclado al plano X o Y en su vértice inferior. Por otra parte, para mantener el cuerpo en posición estable, se ancla por un vértice en el plano X o Z y por otra en un punto del Y o Z, de modo que la línea definida por estos puntos es paralela al plano del cuadro, teniendo los dos la misma altura respecto al X o Y. El segmento de esta línea mide la distancia D aportada, es decir, que nosotros queremos representar un hexaedro con una diagonal vertical y se apoyará en el plano X o Y y ahí se establecerá un punto de anclaje, en el plano X o Z se establecerá otro punto de anclaje y en el Y o Z otro punto de anclaje. De modo que la línea definida por este punto de anclaje del Y o Z y este punto de anclaje del X o Z es una línea paralela al plano del cuadro. Bien, nosotros en realidad vamos a repasar previamente algunos conceptos del hexaedro, cuando en realidad lo que se hace es estudiarlo, representarlo con una diagonal vertical. Para ello, aquí en la parte izquierda tenemos dibujado un hexaedro en perspectiva, esta sería su diagonal AB, y sabemos que si dividimos esa diagonal en tres partes iguales y trazamos por cada uno de estos puntos un plano perpendicular a dicha diagonal AB, digamos que ese plano corta o contiene a los puntos, uno de ellos al punto FHG, y forma un triángulo equilátero, como se puede ver de lado la diagonal de cara, y si hacemos este plano perpendicular por este punto a la diagonal, tendremos el triángulo CDE, de modo que esos puntos son tres vértices también del poliedro, de modo que los lados de ese triángulo son iguales y su medida, como se puede ver, es la diagonal de cara. Este es el estudio que recomendamos repasar del hexaedro regular. Aquí tenemos una representación endiédrica del hexaedro regular con diagonal vertical. Supongamos que conocemos la diagonal, ya se sabe que a través de la sección principal nosotros podemos hallar la diagonal, si partimos del dato de la arista podemos hallar la diagonal del hexaedro, o también si partimos del dato de la diagonal de cara podemos obtenerla igualmente, todos los parámetros geométricos del poliedro auxiliándonos de la sección principal. Sabemos que si fuera esta diagonal vertical AB, esto es una diédrica, ya digo, pues trazando este plano perpendicular por este punto y por este, habiéndose dividido esa diagonal en tres partes iguales, en este primer plano tenemos los puntos G, F y H y en este otro plano tenemos los puntos C, D y E. Observamos, y se sabe por la geometría del poliedro, que los tres primeros vértices C, D y E situados a esta altura forman un triángulo equilátero, cuyo lado es la diagonal de cara, ya digo, diagonal de cara que en esta figura está en verdadera magnitud, dado que este plano CDE es horizontal, y por otro lado el plano FGH, pues resulta que habría otro triángulo que no está aquí dibujado, que sería el definido por este punto, por este y por este, sería idéntico al anterior, pero girado 60 grados. De esta manera tenemos aquí una idea general de cómo sería la representación. Vemos entonces también que este triángulo inicial y el que definieran los puntos FGH son dos triángulos que están, ya digo, desfasados unos 60 grados respecto a otro y que forman, los seis vértices forman un hexágono regular. Bien, con esto vamos a empezar a hacer el estudio o la representación de este poliedro en las condiciones que nos dicen. Claro, si nos dicen que dos vértices son paralelos, uno está situado en el plano, en axonométrica ya, en el X o Z, y el otro en el Y o Z, pues, y que la línea que definen esos vértices es paralela al plano del cuadro, significa que esta línea, ahora vamos a ver que va a ser una paralela al X o Y y al plano del cuadro, por tanto será paralela a la intersección. Ahora vamos a ver esta particularidad y esta figura, posiblemente volvamos a ella dentro de unos minutos. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser, partiendo de este sistema de ejes, ya hemos puesto que aquí es el ángulo, este ángulo sería de 105 grados y este sería de 120 según el enunciado. Lógicamente este sería la diferencia de 360. Esta es la distancia entre, ya digo, los dos vértices que apoyan uno en el plano X o Z y otro en el Y o Z, y ahora vamos a, lo primero, dibujar un plano del cuadro cualquiera. Ya se sabe que las trazas de ese plano del cuadro son perpendiculares a las prolongaciones de los ejes proyectados. Es decir, que esta sea la traza
con el XY de un plano del cuadro, le hemos puesto a cualquier distancia perpendicularmente al eje Z. Y de alguna manera pues podemos hacer aquí, vamos a batir el plano X o Y. Sabemos que la otra traza sería perpendicular por este punto al eje X y la otra traza sería perpendicular a este eje Y trazada por este punto. Bien, para hacer la figura, poner esta medida D en verdadera magnitud, lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano X o Y sobre el plano del cuadro que hemos elegido. Bien, entonces de esta manera, a continuación tendríamos esto, repasando la axonométrica, prolongaríamos esta línea, este sería el origen abatido, esta línea sería el eje X abatido y uniendo este punto con este tendríamos el eje Y abatido. Como nos dicen que un vértice está en este plano y otro en este, y que esta línea debe ser paralela al plano del cuadro, si tiene que estar uno aquí y otro aquí, y es paralela al plano del cuadro, y los dos puntos están a la misma altura, según dice el enunciado, respecto al X o Y, pues resulta que será esta línea, habrá que ponerla paralela a esta, que es la traza con el plano del cuadro, del X o Y, y habrá que ponerla con un extremo en esta línea y otro extremo en esta. De modo que esta longitud hay que hacer una línea paralela a este lado, con un extremo en este segmento y otro extremo en este segmento. Aquí lo que podemos hacer, bueno, vamos a dibujar aquí el plano del cuadro, es poner esta medida en una posición cualquiera. Tomamos aquí un punto. Claro, lógicamente nos hubiera gustado que al haber fijado este punto, este otro nos hubiera caído en un punto de esta línea. Como no ocurre así, porque lo hemos hecho arbitrariamente, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser deslizar este segmento paralelamente a sí mismo, hasta que, de modo que este vértice va moviéndose hacia acá, y este otro, su trayectoria va a ser la de una paralela a este eje, hasta cortar a este otro. Y eso sería lo que haríamos. Haríamos la paralela, nos cortan este punto y ahora por este punto hacemos ya una paralela a esta y verificamos que esta longitud es ya la medida D, con un extremo en este eje X abatido y otro extremo en este eje Y abatido. Y este segmento, cuando lo desabatamos, va a ser la proyección de dos vértices del hexaedro, que son los dos vértices en los que se ancla el poliedro, uno en el plano XZ y otro en el plano YZ. Volvemos un momento a esta figura, entonces este sea uno de los vértices y este sea el otro, que están a una cierta altura, pero que claro, proyectados, pues quedan según el segmento que hemos obtenido en el X o Y. Y la longitud de este segmento sería, la longitud real, es la medida de la diagonal de cara de este hexaedro, que en nuestro caso estas medidas no tienen por qué coincidir con las de nuestro problema, pero esta medida es la medida D que nos ha aportado el enunciado. Y nosotros la hemos posicionado en el abatimiento para tenerla, digamos, posicionada ya en la postura que nos marca el enunciado. Volvemos, por tanto, a la figura en perspectiva. Ya digo que la ponemos aquí en verdadera magnitud y sería esta. Podíamos, dado que es una línea paralela al plano del cuadro, podíamos haber hecho esta operación, en vez de haberla hecho aquí directamente en la perspectiva, dado que esta línea, al ser paralela al plano del cuadro, se encuentra en verdadera magnitud en perspectiva. Pero ahora veremos que tiene interés hacerlo aquí, porque en definitiva lo que hay que hacer es dibujar uno de los triángulos equiláteros a los que hemos aludido anteriormente en el esquema espacial del problema. Bien, lo que haremos ahora es tanto este punto como este desabatirlos como contenidos en el X o Y, de modo que no hay más que desde este punto hacer una perpendicular a esta línea y desde este punto una perpendicular a esta, y donde corten a los ejes X e Y proyectados, tendríamos ya los vértices, los puntos proyectados, es decir, estos dos puntos que estarán a una cierta altura, como ocurría en la figura que hemos visto ahora en diédrica, que determinaremos en unos momentos. Bien, una vez hecho eso, nosotros con este lado vamos a construir el triángulo S, que sería la sección que un plano perpendicular al eje Z produciría en el hexaedro, que es un triángulo equilátero. Vamos a poner otra vez aquí la figura esta, digamos, junto al esquema con el que estamos trabajando, a la figura de trabajo, para poder, digamos, entender y tener un poco el esquema cómodamente interpretado. O sea que ya digo que este triángulo que tenemos aquí, CDE, que está en este plano, de modo que este punto y este están a la misma altura respecto al X o Y, a una cierta altura. ¿A qué altura? Pues a 2/3 de la diagonal del hexaedro, puesto que hemos visto que el plano que produce los puntos C, D y E es un plano perpendicular a la diagonal AB, trazado por este punto, habiendo hecho la división de la diagonal en 3 partes iguales. Bien, pues entonces nosotros ahora ya digo que vamos a construir ese triángulo equilátero y vamos a intentar aprovechar lo que tenemos.
¿Qué ocurre? Pues que lo primero que vamos a hacer va a ser hallar la sección principal. Claro, esta medida, que es la diagonal D, la hemos puesto en una línea inclinada a 45 grados y esta sería la arista de nuestro hexaedro, puesto que este triángulo es un triángulo equilátero, de lado la diagonal de cara. Y esa diagonal de cara es la diagonal de un cuadrado. Luego entonces, con esta medida D, que es la que nos ha aportado el enunciado, dibujamos aquí una línea a 45 grados y ahora hacemos la sección principal. Proponemos repasar la teoría de secciones principales de los poliedros regulares. Esta sería la diagonal del hexaedro. Bien, pues esa medida habría que ponerla en posición vertical. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a dibujar aquí un triángulo equilátero de lado la diagonal de cara para sacar el radio de la circunferencia circunscrita. Y entonces, en este abatimiento del X o Y, vamos a dibujar este triángulo equilátero, que sería la sección que este plano horizontal produce en el hexaedro, la proyección horizontal de la sección. Con este radio, y haciendo pasar por estos dos puntos, dibujamos esta circunferencia y a continuación dibujamos el triángulo equilátero, que ya digo sería el equivalente a este que está aquí dibujado en rojo, pero en el abatimiento del X o Y. Y ahora lo que hay que hacer es este vértice, ya tenemos este punto, desabatido es este, y este punto desabatido es este. Pues ahora hay que desabatir el vértice. Nos basamos en la afinidad existente, con este eje de afinidad, y con esta pareja de puntos afines. Pues como este punto es doble, uniríamos este punto con este mediante una recta, y esa recta corta a la perpendicular al eje de abatimiento trazada por el vértice que buscamos, y este punto sería este desabatido. De modo que aquí tendremos la proyección vertical del vértice. Eliminamos algunas líneas y ahora lo que haremos es, si esta es la diagonal, pues haremos aquí sendas perpendiculares y hemos dividido esa diagonal en tres partes iguales, que son las tres alturas en las que se encuentran los vértices del poliedro. Una a la altura 0, que es la del vértice A. Otra un tercio de la diagonal, que es la altura o posición en la que se encuentran los puntos F, G, H. 2/3 de la diagonal, que sería esta, en la que encuentra los puntos C, D y E, y el valor total de la diagonal, que sería donde se encuentra el punto B. Bien, para hacer esto, lo que vamos a hacer va a ser ahora hacer un abatimiento del plano X o Z. Podríamos haberlo hecho con el Y o Z. Con uno hacemos el abatimiento sobre este plano del cuadro de un plano que contenga el eje Z, puesto que lo que queremos es sacar estas tres medidas reducidas, pero en la dirección del eje Z. Sabemos que en axonométrica el eje Z no se encuentra en verdadera magnitud. Bien, entonces prolongamos aquí el eje Y y obtenemos aquí este punto, y uniendo con este tendríamos el Z batido y por tanto en verdadera magnitud. Y ahora ya simplemente estas medidas las vamos a llevar aquí sobre esta línea, y tendremos aquí pues una serie de segmentos que nos marcan las tres dimensiones en valor real. Estas tres medidas corresponden a las tres partes estas, 24,5, 49 y 73,5, que es la división de la altura 73,5 que nos había salido en tres partes iguales. Y ahora por cada uno de estos puntos haremos perpendicular a esta traza del plano del cuadro y cortarán esas perpendiculares al eje Z en tres puntos que marcan ya estas tres medidas reducidas sobre el eje Z. Haremos esa operación y tendremos aquí las dimensiones, estos tres puntos que marcan 1/3, 2/3 y el valor total de la diagonal del hexaedro. Bien, con eso hecho, vamos a poner aquí, si se quiere, esas tres medidas, pues para que se vea, y una vez hecho eso, pues vamos a seguir con el problema. Vamos a eliminar algunos elementos que nos sobran de la figura para que no nos compliquen demasiado y para poder trabajar. Ya se sabe que la axonométrica tiene el pequeño inconveniente, pues digamos que es un poquitín farragoso en lo que respecta a las líneas de los procesos. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser, primero, estos tres puntos, obsérvese que este punto y este son los que corresponden a este y a este, son los que la proyección sobre el X o Y de los dos vértices donde van a estar el anclaje, uno en el plano XZ y uno en el plano YZ. Lo que hay que hacer es estos tres puntos de este triángulo, que son este, este y este, subirlos desde el suelo una altura igual a 2/3 de la diagonal. Pero 2/3 de la diagonal reducida en este caso. Entonces, pues nada, lo que vamos a hacer va a ser poner esas tres medidas en color rojo, y tendremos aquí ya este punto, este y este, que son los vértices, de modo que este sería y este uno de los dos puntos de anclaje. De esta manera, anclando en el suelo, anclando en este y anclando en este, pues suponemos que el poliedro queda en equilibrio. Bien, una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que haremos es sacar el valor total de la altura del vértice D, que es el valor de la diagonal, que es esta medida.
Esta medida, pero reducida, la tenemos aquí. Y entonces, bueno, pues levantaremos aquí y tendríamos aquí este punto, que sería el vértice B de la, digamos, del extremo B de la diagonal. Aquí ponemos letras C, D y E, que son los vértices C, D y E de aquí, que son estos de aquí proyectados, que han sido subidos la altura correspondiente. Y ahora, sabemos que si tenemos este triángulo, los vértices G, H y F forman un nuevo triángulo que es idéntico a este, desfasado 60 grados, concéntrico con él. Y entonces podemos sacar cada vértice del nuevo triángulo hallando el simétrico de uno de los que tenemos respecto al centro. Dado que la simetría respecto a vértices o a puntos se conserva en axonométrica, al conservarse las magnitudes relativas, pues no hay más que unir este punto con este y hallar el simétrico, este punto con este y hallar el simétrico, y este punto con este y hallar el simétrico. De esa manera tendremos la proyección de los otros tres vértices del otro triángulo, que se encuentra a esta altura de 1/3 de la diagonal. Hemos unido B con C, con D y con E, que serían estas tres líneas que tenemos aquí en la diédrica. Bien, una vez hecho eso, pues ya digo que lo que vamos a hacer va a ser hallar los simétricos de los tres puntos y sacamos este punto, este y este. Y de esa manera, esos tres puntos, ¿qué altura hay que subirla? 1/3 de la diagonal reducida. Bien, y entonces eso es simplemente los 21,1, lo que vamos a hacer aquí en estas líneas rojas, y ahora lo que haremos será unir el vértice A con los tres de abajo. De modo que este es el vértice A, que es el vértice inferior, unimos con este y con este que tenemos aquí. Y ahí tenemos ya lo que sería la representación de esa parte inferior del hexaedro. Lo que nos queda es simplemente coger y, digamos, unir los dos triángulos, ¿no? El criterio es muy cómodo de recordar y es simplemente siguiendo el contorno de este hexágono regular, nos marca el orden en el que hay que unir los vértices, es decir, unir E con H, H con D, D con F, etc. Y eso es lo que vamos a ir haciendo aquí con las perspectivas de esos vértices. Lo hacemos de una manera, en fin, rápida, y tendríamos aquí ya lo que sería la representación del hexaedro. O sea, hemos unido, ya digo, H con D, que es esta, D con F, que es esta, F con C, C con G, G con E, esta G vendría aquí, y EH. Y de esa manera tendríamos ahí la perspectiva del hexaedro. Y esta sería la representación de un hexaedro con una diagonal vertical, en una particularidad en que en los puntos D y en el punto C están un par de anclajes, al igual que en el punto A. Y de esa manera pues nos queda, digamos, estable el poliedro en esa posición que nos marca el enunciado. Aquí, si quisiéramos lo que es la proyección horizontal del poliedro, no habría más que, en este caso, sería unir estos vértices que tenemos aquí. Esto sería la perspectiva de un hexágono regular, y esa sería la proyección del hexaedro. Este es uno de los triángulos, y si uniéramos este con este y este con este, si se quiere, se puede hacer. Podemos unir este con este, este con este y este con este, y ahí tendríamos la proyección del otro triángulo, y es la proyección del hexágono, los dos triángulos desfasados, etcétera, etcétera. Esa sería la solución del problema planteado.